En el capítulo 33 de Valentine Valiente, la madrugada no trajo calma, sino una claridad incómoda que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El silencio del lugar, apenas interrumpido por el sonido lejano del río, se convirtió en un espejo donde cada pensamiento adquiría más peso del habitual. Ya no había distracciones, no había ruido, no había excusas, solo quedaban ellos, sus decisiones y todo lo que habían evitado decir. Valentine despertó antes que el amanecer terminara de instalarse por completo. Había algo en el ambiente que no le permitía descansar con profundidad. No era el lugar, ni la incomodidad de un espacio improvisado. Era algo más interno, más profundo. Como si su intuición se hubiera activado con más fuerza que nunca. Observó a Alejandro en silencio. Su rostro parecía tranquilo, pero esa calma no lograba transmitirle seguridad. Había aprendido a leer los pequeños cambios, las tensiones que se escondían detrás de gestos aparentemente normales. Y en ese momento, todo indicaba que algo no estaba bien. El viaje, que había comenzado como una promesa de conexión, empezaba a revelar otra cara, una más real, más compleja, menos idealizada. Alejandro no tardó en despertar. La distancia emocional había comenzado la noche anterior, seguía presente, aunque ninguno de los dos la nombrara. Era una sensación compartida, pero silenciosa, como si ambos supieran que cualquier palabra podía desencadenar algo más grande de lo que estaban listos para manejar. El día avanzó lentamente, pero con una tensión constante. Cada gesto, cada mirada, cada pausa, parecía tener un significado oculto. Ya no era solo un viaje, era una prueba. Mientras tanto, lejos de ese escenario, la situación con Macarena comenzaba a tomar un giro más inquietante. La aparente calma que había mostrado no lograba ocultar el trasfondo real de lo que estaba ocurriendo. Su desaparición no era solo un acto impulsivo, sino una señal de algo más profundo. Algo que comenzaba a preocupar incluso a quienes intentaban minimizarlo. Edmundo, con una mezcla de frustración y preocupación, empezaba a conectar piezas que antes parecían inconexas. Las decisiones del pasado, las personas involucradas, los silencios, todo comenzaba a formar un patrón. Y ese patrón no era tranquilizador. La información sobre el departamento vendido sin autorización había abierto una grieta importante. No era solo una traición económica. Era una señal de que alguien estaba dispuesto a cruzar límites sin medir consecuencias. Y eso, en el contexto actual, adquiría un significado mucho más peligroso. La confianza, ese elemento que sostenía muchas de las relaciones, comenzaba a resquebrajarse. En otro punto de la historia, él se enfrentaba a su propio conflicto interno. Las palabras del doctor seguían resonando en su mente, no por su contenido evidente, sino por lo que implicaban. Había una visión del mundo que no coincidía con la suya. Una forma de entender la vida que le resultaba incómoda. No era una decisión fácil. No había una razón contundente para alejarse, pero tampoco existía una conexión real que justificara continuar. Era ese tipo de situaciones donde lo correcto no es evidente, pero lo incorrecto se siente, y esa sensación comenzaba a crecer. Mientras tanto, los más jóvenes seguían navegando sus propias historias, sin ser completamente conscientes de que estaban en medio de algo mucho más grande. Sus decisiones, aparentemente simples, comenzaban a tener un peso mayor del que imaginaban. El descubrimiento del mapa, la curiosidad por el tesoro, la necesidad de entender lo que estaba oculto, todo eso seguía avanzando en paralelo, construyendo una línea narrativa que tarde o temprano se cruzaría con el resto. Nada estaba realmente separado, todo comenzaba a conectarse, y entonces, en medio de ese entramado, surgía nuevamente la amenaza, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad inmediata. La confrontación que se había insinuado anteriormente ahora tomaba forma concreta. La tensión acumulada, los secretos, las mentiras. Todo estaba a punto de explotar. El pasado ya no podía contenerse, y lo que estaba por salir a la luz no solo iba a cambiar una historia, iba a cambiarlo todo. El día avanzó sin ofrecer tregua, como si el tiempo hubiera decidido acelerar justo en el momento en que todos necesitaban detenerse. Las emociones, que durante tanto tiempo se habían mantenido contenidas, comenzaron a emerger con una fuerza difícil de controlar, arrastrando consigo todo lo que había quedado pendiente. Valentine ya no podía ignorarlo. La sensación
había despertado en la madrugada se transformó en una certeza incómoda. No era inseguridad. No era miedo sin fundamento. Era intuición. Y esa intuición le decía que estaba construyendo algo sobre una base inestable. Cada momento junto a Alejandro, que antes le generaba ilusión, ahora estaba acompañado por una pregunta constante, no sobre el presente, sino sobre lo que él había dejado atrás, sin cerrar completamente. La ausencia de Macarena no era solo una situación externa, era una presencia invisible, una sombra que se instalaba entre ellos. Incluso cuando intentaban ignorarla, Alejandro también comenzaba a sentir el peso de esa realidad. La escapada ya no cumplía su función de desconexión. Al contrario, lo obligaba a enfrentarse a todo lo que había querido evitar. Cada silencio compartido, cada mirada esquiva, cada pensamiento interrumpido por la culpa. Le recordaba que no podía seguir avanzando sin resolver lo que había dejado pendiente. El punto de quiebre no llegó de forma explosiva, sino como una acumulación inevitable, una suma de pequeños momentos que, juntos, se volvieron imposibles de sostener. La verdad comenzó a abrirse paso, no a través de palabras directas, sino en la forma en que ambos dejaron de fingir que todo estaba bien, porque ya no lo estaba. Mientras tanto, en la ciudad, la situación alcanzaba un nivel aún más crítico. La información había comenzado como una sospecha, ahora se confirmaba con detalles concretos. La traición no era solo un rumor, era un hecho, y sus implicaciones iban mucho más allá de lo económico. Había engaño, había abuso de confianza, y sobre todo, había una intención clara de aprovecharse de alguien. Nunca imaginó que sería traicionado de esa manera. Edmundo, enfrentando esa realidad, comenzaba a experimentar algo que pocas veces había sentido con tanta intensidad: decepción, no solo por lo ocurrido, sino por lo que eso significaba respecto a las personas en las que había confiado. La idea de que alguien cercano fuera capaz de actuar de esa forma cambiaba completamente su percepción, y eso no iba a quedar así, porque había decisiones que ya no podían postergarse, y consecuencias que debían enfrentarse en paralelo. El conflicto que se había insinuado en otro frente finalmente tomaba forma directa. La amenaza dejaba de ser implícita, se volvía concreta. El miedo ya no era solo una posibilidad, era una reacción inmediata. Las palabras que se habían dicho, cargadas de intención, dejaban claro que el equilibrio se había roto. Ya no había espacio para la manipulación silenciosa. Todo estaba expuesto. Y cuando la verdad se convierte en un arma, nadie sale ileso. Elsa, por su parte, llegaba a una conclusión que había estado evitando. No todas las oportunidades deben aprovecharse. No todo lo que parece correcto en la superficie es en profundidad. Y no todos los caminos, por más prometedores que parezcan, conducen a un buen destino. La claridad llegó de forma tranquila, pero firme, sin dramatismo, sin dudas. Y con esa claridad también llegó la decisión, porque elegir también es saber cuándo decir no. Mientras tanto, las historias que parecían independientes comenzaban a acercarse de forma inevitable. El pasado del albergue, el mapa, los secretos, las traiciones, las relaciones inconclusas, todo empezaba a entrelazarse, como si cada pieza hubiera estado esperando el momento exacto para encajar. La sensación de que algo grande estaba por suceder ya no era una intuición, era una certeza. Y en medio de todo eso, Valentine comprendió algo que cambiaría su forma de ver la situación. No se trataba solo de amor, se trataba de verdad, de dignidad, de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Alejandro, enfrentando esa misma realidad desde otro lugar, comenzaba a aceptar algo que había estado evitando desde el inicio. No se puede construir algo nuevo dejando cabos sueltos. No se puede avanzar si una parte de uno mismo sigue anclada en el pasado. Y no se puede amar plenamente cuando hay culpa de por medio. El momento final no necesitó palabras, porque todo ya estaba dicho. Incluso en silencio, las decisiones empezaban a tomar forma, las consecuencias se acercaban, y el destino, ese que parecía incierto, comenzaba a definirse con una claridad inquietante, porque hay momentos en los que todo cambia, y este era uno de ellos.